tengo que reconocer que al tema que vamos a tratar a continuación le tengo un especial cariño porque, y esto es una batallita personal ya del abuelo, el primer artículo que escribí en una revista hace, pues, supongo que 25 o más años, no quiero ni acordarme, tenía por título La cara oculta de los cuentos de hadas. Y precisamente hablaba sobre la interpretación, en este caso psicoanalítica, que hacía de los arquetipos que aparecían en estos cuentos Elizabeth Kubler-Ross, que era discípula de Carl Gustav Jung. Pero hoy vamos a tratar el tema de otra forma, a través de otro prisma. E Ismael Cabeza, que es nuestro hombre de los libros extraños, nos ha traído a una persona que nos va a hablar de los cuentos de hadas como a lo mejor no los habíamos visto antes. Ismael, bienvenido de nuevo a Días Extraños. Hola Santi, encantado una vez más de estar aquí con todos vosotros y además, como tú bien dices, con un tema bastante especial y creo que muy interesante. Un tema especial porque yo creo que los cuentos infantiles, los cuentos de hadas, forman parte de la vida de cada uno de nosotros. ¿A quién nos has traído, Ismael? Pues hoy tenemos con nosotros a una escritora, psicóloga de profesión, que luego nos contará porque creo que el proyecto del que vamos a hablar tiene mucho que ver también el hecho de que ella sea psicóloga y que por eso también ha tenido parte de culpa que ella se haya metido en esto. Es una psicóloga general sanitaria que está especializada en varias áreas y además es escritora de cuentos infantiles, tanto para niños como para adultos. Tiene dos obras publicadas, No solo llueve en primavera y El viaje de Bermellón volvió y lo que descubrió, y su nombre es Eva Ledesma. Es muy aficionada, como te digo, a los cuentos actuales, pero también a los cuentos antiguos, a las leyendas, a los bestiarios y demás. Y nos va a contar un poquito en qué proyecto anda metida, que yo estoy seguro que a nuestros oyentes les va a gustar. Claro que sí. Eva, ¿estás por ahí? Bienvenida a Días Extraños. Nada, muchas gracias por invitarme al programa y bueno, como decía Ismael, se trata sobre un libro que refleja, digamos, las versiones antiguas de los cuentos clásicos que todo el mundo conoce, y lo que decís que al final todos hemos escuchado y nos han contado de pequeños y más o menos pues los conocemos. Pero bueno, no conocemos, digamos, la parte, ¿no?, la parte oculta, ¿no?, de estos cuentos. Y bueno, y la idea de este libro con el que vengo a explicar un poco todo, pues es eso, ¿no?, el dar a conocer un poco pues estas obras antiguas. Sí, porque cuando uno se acerca a las versiones originales, digamos a las versiones en crudo de los cuentos de hadas, no las versiones Disney, que esto es una cosa que en muchos aspectos no tiene nada que ver. Cuando uno se acerca a esas versiones primigenias, descubre que, caramba, las temáticas, el tratamiento, las cuestiones a veces son bastante duras y muy poco infantiles. Hay gore, hay sexo, hay violencia, hay de todo. Sí, claro, pero van dirigidas a diferente público. Originalmente ya iban dirigidas ya a personas adultas, es decir, no iban dirigidas a niños. Digamos que los hermanos Grimm fueron quienes adaptaron, después de muchísimas críticas, cuando sacaron la primera edición, ellos sacaron 7 ediciones de su recopilación de cuentos, y en la segunda edición tuvieron ya que cambiarla por eso, porque eran muy, muy duras, como comentas, y entonces a partir de ahí entonces se centraron más en un público infantil, pero hasta ese entonces el público era adulto, exceptuando, por ejemplo, a Andersen, el autor de La Sirenita, que él sí que escribía para niños. Exceptuando este autor, el resto era dirigido para un público adulto. A mí me llama mucho la atención, como bien dices, la forma en la que los cuentos cambian desde la versión primigenia u original, que es de la que vamos a hablar un poco más hoy,
a la que nos ha llegado a todos cuando éramos pequeños y de repente nos metimos con las películas de Disney y demás. Sí. Quería saber, Eva, si nos puedes poner algún ejemplo. Luego hablaremos de tu libro, que por cierto no hemos dicho el título. Se llama Cuentos desempolvados para adultos incrédulos. Luego hablaremos del proyecto un poco más. Pero quería saber si esas obras, esas modificaciones que se han hecho, el motivo por el cual, porque imagino que habrá motivos ya no solo para que fuera dirigido a niños, sino que también por motivos políticos, imagino, sociales, claro. Porque el tema del alcohol, los actos sexuales y todo eso que aparece en las versiones originales, evidentemente estaba mal visto. ¿Nos puedes poner algunos ejemplos de cuentos que todos conocemos y que algunas modificaciones de ello que son tan características? Bueno, primero lo que comentas, ¿no? Que al final pues los cuentos van evolucionando en función que va cambiando la sociedad, ¿no? O sea, no es lo mismo en el 1600 que ahora, ¿no? Lo que nosotros, como vivimos nosotros a cómo vivían ellos. Entonces, los cuentos realmente, los objetivos que tenían los cuentos eran, digamos, dar una lección moral, ¿no? Que a lo mejor si salías a la calle igual te mataban. Es decir, entonces, claro, no es lo mismo que los cuentos, que aunque lo cuente Disney, a través de películas, el objetivo no es el mismo. Pero bueno, como ejemplo puede ser, y bueno, ya además lo enlazo con esto que te digo de ten cuidado cuando salgas a la calle porque te puedes encontrar a personas un poco extrañas y te pueden hacer daño. Por ejemplo, con Caperucita Roja. Es un cuento de tradición oral, ¿vale? Chastero es el autor que recopiló diferentes cuentos, entre ellos Caperucita Roja, de campesinos y demás. Y el cuento él lo adaptó, ¿sabes? Porque era al principio un poquito más duro todavía. Y uno de los cambios era, por ejemplo, que Caperucita no la salva a nadie, es decir, Caperucita se la come el lobo. Y claro, lo que quería dar a entender el autor era, además era muy moralista, y decía, yo quiero dar a entender que si tú sales a la calle y te encuentras con alguien que no conoces, que en este caso es el lobo, que Caperucita Roja tiene mucho simbolismo. Tiene mucho que ver con, cuando lo leáis sabréis por qué, ¿no? Pero, por ejemplo, el lobo es la parte más animal, la más irracional, ¿no? La Caperucita es, digamos, la más dulce, la más inocente, ¿no? Entonces, claro, al no salvarla a nadie, pues se la come el lobo, y lo que quería decir era esto, que cuidado, que igual te pueden comer, ¿no? Y por ejemplo, él no introdujo el cazador, de hecho el cazador lo introdujeron los hermanos Grimm para suavizarla todavía más. También le hacen beber una botella de sangre de la abuela que mata el lobo, hay varias cosillas ahí que cambian. También, por ejemplo, en la versión de Chastero no tenía una capa roja. De hecho, no se llamaba Caperucita Roja, ni siquiera llevaba capa. Al final introdujeron la capa porque decían que que la capa digamos que era como un símbolo de prostitución, porque las prostitutas francesas antes llevaban la capa roja. Y era como, ten cuidado, que si te vas con la capa roja por la calle y conoces a alguien, te pueden tratar de prostituta. Y eso es muy distinto al cuento que conocemos hoy en día. Cuando comentaba al principio que hay una interpretación psicoanalítica de los cuentos de hadas, pues algunos autores llegan tan lejos como para decir que son una especie de sueños del inconsciente colectivo, por decirlo de alguna manera, que los arquetipos, las situaciones, tienen una característica onírica que puede ser perfectamente interpretable como se interpretan por parte de los psicoanalistas los sueños. ¿Tú has visto algo de esto en tu trabajo? Bueno, yo me he basado en mi trabajo en lo que es los cuentos de tradición oral, y sí que es verdad, no tanto por mí, sino por los autores, al ligarlo con su vida, te das cuenta de que tiene mucho sentido todo lo que van contando y cómo lo van adaptando. Sobre todo, Andersen,
prácticamente todas sus obras son autobiográficas, es un reflejo de todo lo que le pasa en su vida, ¿sabes? Entonces, no sé si te refieres a esto. Más bien me refería a esos cuentos que proceden de la tradición oral, que han sido recopilados, sí, que han sido recogidos de ahí por diversos autores y que, bueno, pueden contener elementos muy importantes de esa tradición oral muy antigua que se ha ido transmitiendo de generación en generación. Sí, claro, sí, se van modificando a medida que, tú imagínate, hay cuentos de hace muchísimos siglos que se van adaptando y, por ejemplo, ya te digo, por ejemplo, Caperucita Roja mismo es un cuento, de hecho, de los más antiguos, pero ha estado tan cerrado, en un ambiente tan cerrado, que es totalmente distinto al resto, ¿sabes? Y tiene mucho que ver pues con esto, ¿no? Pues el cómo vivía esa zona, ¿no? De los Alpes, Francia, toda esa parte de ahí, que es donde nació este cuento y claro, si la comparas con otro tipo de cuentos es completamente distinta. Entonces sí que tiene mucho que ver el cómo hemos vivido, o sea, todo, realmente influye todo. Hay otro cuento de hadas clásico, La Bella y la Bestia, que también incluyes en tu libro. Y ahí encontramos, creo, si no me equivoco, que es la única autora, ¿es posible? Sí, es la única mujer que tengo. Es la única mujer que aparece en esta escritora de estos cuentos clásicos, que es Jeanne-Marie Le Prince de Beaumont. De La Bella y la Bestia, si no me equivoco, hay como dos versiones enfrentadas de Villeneuve y Beaumont. ¿Qué diferencias hay y por qué, digamos, te decidiste por la de Beaumont y no por la de Villeneuve? Porque creo que la de Villeneuve, de hecho, la de Beaumont, perdón, es la que más la que goza de mayor fama, digamos. Imagino que será por eso. Y también porque no hay ninguna mujer más en estos cuentos clásicos. Imagino que por el tiempo cuando se escribieron, pero cuéntanos un poco más sobre ese caso de Beaumont y Villeneuve. Vale, pues mira, yo decidí realmente pues centrarme más en Beaumont porque realmente para mí esta mujer es una revolucionaria de la época, es una mujer muy fuerte que además la han puesto normalmente pues como, bueno, hay que dar pues a veces un carácter como muy débil cuando realmente no es así, ¿no? Entonces quería darle protagonismo en este libro porque aunque a ella la conocen por La Bella y la Bestia, ella tiene muchísimas más obras, ella escribió muchísimas más. Entonces quería darle visibilidad y es verdad que es la única mujer que tengo, pero por eso, por lo que tú dices, ¿no? De la época y bueno, pues había muchas que probablemente escribían pero que salían con nombres de hombre y bueno. Entonces me decidí por ella, por esto y porque realmente es una versión abreviada de la primera. Entonces, claro, dije, bueno, esta yo creo que es para mostrarla y decir, oye, que no, que esta mujer no es así como la pintan, ¿no? Que es una mujer muy fuerte. Y bueno, tanto en su vida como el cuento en sí, aunque sea una versión abreviada, la otra es que además es muy larga. Y le dio un toque que además tiene mucho que ver con... Ella era institutriz en varios conventos religiosos y tiene mucho que ver su obra con esta parte y me pareció muy interesante darlo a conocer a los lectores. Estos cuentos que, como hemos visto, pues en sus orígenes tienen temas y tratamientos pues muy duros, muy poco adecuados a lo mejor para la infancia, ¿en qué momento se van edulcorando? ¿Se les va añadiendo azúcar y terminan siendo cosas infantiles? Pues realmente cuando Chasto hizo la recuperación de cuentos y los hermanos Grimm hacen, bueno, pues digamos, recopilan varios cuentos de, bueno, tanto de Alemania como de cuentos mitológicos como cuentos de bueno, pues tradicionales y entre ellos los de Chateau y entonces a partir de ahí cuando ellos escribieron la primera edición, como os comentaba, ellos lo escribieron pues tal cual les habían contado, ¿no? Sobre todo les contaban
a los hermanos Grimm, bueno, fueron a buscar cuentos y sobre todo les contaban campesinas que eran las que solían contar los cuentos. Pero originalmente también las contaban mujeres de la alta sociedad, mujeres adultas, educadas, me refiero, que tenían una alta educación, digamos, ¿no? De la alta burguesía. Y nada, entonces, pues, entre esta recopilación, cuando sacaron la primera edición, el primer volumen, entonces fue cuando, pues, hubo una gran crítica y entonces tuvieron que crearon 7 ediciones, pero en la segunda fue cuando la adaptaron. Y cada edición, si lo vas leyendo, se va dulcificando cada vez más. Y ya, pues, los últimos cuentos fueron los que nos llegaron a nosotros. También, claro, se van adaptando en función de las ciudades a las que también se cuenten, o sea, no solamente por edad. Hay ciudades, por ejemplo, en Estados Unidos hay estados en los que no podían contar Caperucita y Caroja, pero llevaba una botella de vino. No me digas. O sea, sí, por ejemplo, y lo censuraron. O, por ejemplo, las hadas, en algunos cuentos tuvieron que eliminarlas también por temas, por cuestiones políticas. Pues van adaptándolo en función no solamente de la edad, sino también de la zona donde se cuente. En el libro que vas a publicar en breve, que ya está, sí, como hemos estado hablando antes, off the record, el Berkami, sí, muy bien encaminado. Hay una parte, la tercera en concreto, en la que habla de las biografías de todos estos autores y autoras de estos, sí, cuentos clásicos, y en los que hablas de qué cuentos están basados, como dijiste antes, por ejemplo, que Andersen pues prácticamente reproduce su vida en los cuentos que escribió. ¿Nos puedes poner algún ejemplo más de alguna curiosidad en la vida de estos autores que imagino que tienen vidas desconocidas? Porque todos conocemos a Perrault, a Andersen, a los hermanos Grimm, pero los conocemos, digamos, como autores de estos cuentos, pero todos ellos tuvieron una vida y seguro que, sí, más de uno muy interesante. ¿Alguna curiosidad que nos puedas contar de alguno de estos autores? Pues mira, por ejemplo, él no salió con su nombre a publicar el volumen de cuentos. Él tenía mucho miedo de que le criticasen, por ejemplo, en la sociedad en la que vivía, porque él realmente empezó a escribir cuentos, escribirlos a los 70 años, ya mucho más mayor. Caramba. Porque porque él había sido funcionario en la corte, por lo que él había sido alguien además importante y que podían decir, ¿no?, los demás, si le veían ahí pues escribiendo cuentos infantiles, que podías tener se podía ser infantil o el que dirán, ¿no? Y entonces él lo que hizo fue ponerse el nombre de su hijo, como que su hijo pues escribía los cuentos que le escribía, ¿no? Entonces esa sería una de las curiosidades. Ajá. Oye, ¿y los hermanos Grimm? Porque estoy viendo que tu libro va a tener unas ilustraciones maravillosas. Y en esas ilustraciones veo a los hermanos Grimm con un rostro adusto, muy serio, muy de poca broma. ¿Estos qué curiosidades tenían? Sí. Bueno, ellos serán unos luchadores natos en la vida y además eran personas súper inteligentes que tuvieron muchísimos problemas en su vida. Y realmente, pues mira, una de las cosas que a mí me chocó mucho cuando empecé a estudiarlos fue que su padre murió muy joven, cuando ellos tenían pues alrededor de unos 10 años, y entonces su tía se hizo cargo de ellos junto con su madre. Pero claro, su madre también tenía que trabajar, su tía también trabajaba en la corte y demás. Entonces claro, ellos cuando recopilaron los cuentos más de tradición oral, realmente las madrastas que nosotros consideramos en Disney eran las propias madres las que lo hacían, ¿no? Y fueron ellos los que cambiaron ese concepto de madre por madrastra, porque ellos no podían concebir que una madre, cuando habían sido criados por mujeres, que una madre pudiese hacer daño a sus hijos.
Y entonces cambiaron ese concepto de madre por madrastra, y en todos sus cuentos no aparece la madre como un ser malvado, al revés, ¿no? Y entonces eso sería como una característica muy suya, ¿sabes?, de sus cuentos, que además nos han llegado así. Eva, como ha dicho Santi antes, el libro lleva unas ilustraciones preciosas y me gustaría preguntarte un poco, incidir un poco en esto, porque quería que nos comentaras cómo implicaste al autor, a Timothy John Park, y por qué decidiste. Yo imagino que verías algún trabajo previo de él, porque la verdad es que las ilustraciones que hace son increíbles y creo que van a acompañar al libro de una forma maravillosa. ¿Cómo decidiste que aparte de tus textos querías que fuera ilustrado por Timothy John Park? Bueno, yo a Timothy lo conocí por Cecilia Mengual, que es la ilustradora de mis otros 2 libros. Y entonces pues vi un poco cómo dibujaba, pero no tenía nada que ver con los dibujos que tengo yo en este libro. Es decir, sobre todo eran pues cómics pero da igual. Tú cuando ves que hay alguien que dibuja bien, lo ves. Da igual que sea otro estilo, da igual. Y entonces le comenté, ¿no? Le dije, oye, mira, que voy a hacer esto, además hace bastante tiempo voy a hacer esto, tal. Y en ese momento además él estaba un poco liado. Pero me dijo, sí, cuando lo tengas dime cosas. Y entonces pues justo en el momento en que se lo hizo, pues estaba más tranquilo y entonces aceptó. Pero bueno, fue a raíz de otra ilustradora que lo conocí y bueno, para mí Timo además es muy fácil trabajar con él, se adapta súper bien, enseguida bueno, sabe qué es lo que le estoy diciendo y muy bien, la verdad. Hay un cuento en concreto que, bueno, cuando pensamos en adaptaciones de Disney, automáticamente se nos viene a la cabeza, y es Blancanieves, los 7 enanitos, todas estas cosas. Sí. Y bueno, yo me pregunto, ¿qué diferencias hay entre la Blancanieves original, la Blancanieves real, y esta Blancanieves idealizada por Disney? Bueno, sobre todo diferencias, digamos, bueno, esto es una opinión personal, ¿sí?, más que otra cosa, ¿no? Pero sobre todo en cómo se refleja la bruja, ¿no? De Blancanieves, el carácter que tiene, ¿sabes? Y es como más ruda, más en el de tradición oral. Es como más ruda, con un carácter como más fuerte, como más malvada, además. También aparecen diferentes objetos para hacerle daño. No solamente aparece la manzana, aparece un peine envenenado, ¿sabes? Aparecen diferentes objetos. Y bueno, también el príncipe aparece de otra manera, los enanos también aparecen de forma distinta, el cazador, que también, es que tampoco quiero contar mucho, pero sí, el cazador también pues aparece de distinta manera y es que realmente los cuentos clásicos, digamos, clásicos, no los de Disney, se parecen muy poco a los de Disney. ¿Sabes? Se parecen, digamos, en los personajes. Incluso hay personajes que cambian o que se omiten, personajes súper fuertes, que digo, pero es que, ¿por qué han quitado ese personaje si es principal, no? Como pasa, por ejemplo, en La Bella Durmiente. Entonces, creo que, pues esto, en Blancanieves es que cambia muchísimo todo. Sobre todo los objetos por los que la bruja quiere hacerle daño. Y la relación también de Blancanieves con los enanos, una relación además mucho más adulta. Sabes, que no la que aparece en Disney. Bueno, espero que no muy adulta, porque ya sabes que... No. Bueno, sí, pero bueno, esa es la que más se parece a la historia, de todas maneras, de Disney, pero también hay muchas diferencias. ¿Qué influencia ha tenido, imagino que mucha, el hecho de que tú seas psicóloga en la decisión de embarcarte en un proyecto como este, a la hora de analizar los cuentos clásicos? Sí, bueno, yo pienso que los cuentos se cuentan desde que somos pequeños. El cuento es un objeto que nos da, que nos da valores, que nos proporciona una visión de fuera del mundo.
de la realidad completamente distinta. Y entonces creo que es muy importante el cómo han ido evolucionando a medida que va evolucionando las necesidades de la misma sociedad. Y ese es el objetivo, ¿no? El mostrar cómo era la sociedad antes, qué era lo que necesitaba que le contasen, ¿no? Porque al final los cuentos son como una especie de protección tanto para los adultos como para los niños. Es como, cuidado, que si haces esto te pasará esto, ¿no? De las moralejas. Entonces, creo que es muy necesario saber cómo ha evolucionado, digamos, la historia de esa sociedad hasta hoy en día. Y al final, pues esto es un barrido de todo lo que, de todas las historias. Bueno, digamos, esto es una pincelada, ¿no? De todas las historias, pero sí es como, sí, bueno, pues también, claro, depende. Si tú, por ejemplo, lees, porque, claro, te comento, yo, por ejemplo, Caperucita Roja o La Cenicienta, no es lo mismo La Cenicienta de Charles Perrault o de la tradición oral al de los hermanos Grimm. Yo, por ejemplo, he intentado, pues, digamos, intercambiar para que no sea siempre el mismo autor, por lo que también va suavizando. Pero si tú, por ejemplo, lees La Cenicienta de Charles Perrault, que yo he puesto la de los hermanos Grimm, verás que es completamente distinta, mucho más dura. Entonces también va evolucionando a medida que también los mismos autores las van adaptando. Este proyecto es un proyecto de crowdfunding, es decir, la gente es la que va a apoyar en principio la salida de este libro, y sería importante que comentásemos al público, pues si está interesado, cómo puede contribuir a que este libro finalmente vea la luz. Bueno, pues básicamente es entrar en la página de Berkami, que es una plataforma española, bueno, de crowdfunding cultural. Y nada, es entrar en Berkami, entrar dentro del proyecto, veréis toda la información y hay diferentes tags, es elegir el que más te guste. Y nada, y entonces, bueno, en el momento en que seleccionas ya eres mecenas. El libro, nosotros necesitamos un tiempo porque la idea del crowdfunding es autofinanciar el libro para poder, pues, pagar la ilustración, la imprenta y demás. Entonces se entrega en octubre, en casa se recibirá en octubre. Yo en septiembre ya empezaré a empaquetar y demás, entonces los enviaré. Y bueno, y también, pues, en el momento en el que tú reservas, digamos, el libro, tampoco se cobra al instante, sino que se cobra si el proyecto ha alcanzado el objetivo, que en este caso se ha alcanzado. Y también, como ya lo hemos alcanzado, hay diferentes objetivos propuestos, ¿no? El siguiente objetivo es el crear una ilustración de entrada, que yo creo que puede quedar bonita. Entonces, el objetivo no es mucho, pero bueno, claro, la idea es conseguirlo, por lo que sería una ilustración doble. Y el tercer objetivo sí que es un poco más ambicioso, porque es un cuento extra que, claro, lleva más ilustración, lleva más trabajo, ensayo, investigación sobre ese cuento y demás. Así que es un cuento además que suele conocer todo el mundo y demás, pero bueno, y ya lo diremos cuando lleguemos. Y nada, y sería esto. Y bueno, en todo caso, cualquier duda que ellos tengan, me pueden, bueno, sale ahí mis redes sociales, sale mi correo, lo que sea, pues me preguntan directamente sin ningún problema. Pues yo creo que es un tema apasionante, esa cara oculta de los cuentos de hadas que va a desarrollarse en ese libro que sí va a ver la luz, pero que a lo mejor ve la luz muchísimo mejor con vuestra colaboración, Cuentos desempolvados para adultos incrédulos. Eva Ledesma, muchísimas gracias por venir a contarnos este proyecto aquí a Días Extraños. Nada, muchísimas gracias a vosotros por invitarme, ha sido un placer. Un saludo, Eva. Nada, un saludo, Ismael. Y como siempre, Ismael, muchísimas gracias por encontrarnos a estos invitados tan interesantes del mundo literario en tu sección Libros Extraños. Gracias, Santi. Un abrazo.